Paulo Freire desde la más tierna edad ya pensaba que el mundo tenía que ser transformado, movido por circunstancias en las que vivió durante la infancia y no dejándose influenciar por el conformismo y fatalismo. Pensaba que había algo equivocado en el mundo que precisaba reparación y optimismo crítico. Tomando su experiencia, se dio cuenta que el hambre no permitía alcanzar un índice razonable de aprendizaje. La escuela autoritaria y elitista que existe no considera ni la organización de sus planes de estudio ni la manera de tratar sus contenidos programáticos. Los saberes que se vienen generando en la cotidianidad dramática de las clases sociales y sometidas y explotadas. Por ello, estaba convencido que las dificultades referidas disminuirían si la escuela tomase en consideración la cultura de los oprimidos. Paulo Freire habla de cómo fue el proceso de aprendizaje en la escuela, debido a sus problemas que tuvo, especialmente el del hambre, que tuvo que pasar junto a su familia. Menciona la ideología que desde niño lo marcó en el mundo en el que había algo equivocado que no podía ni debía continuar. En palabras de Freire, menciona que uno de los aspectos positivos dentro de todo lo negativo del contexto real en el que su familia se movía fue que al verse sometido a ciertos rigores que otros niños no sufrían, fue capaz de admitir, por la comparación de situaciones contrastantes, que el mundo tenía algo equivocado y que necesitaba reparación. Cuando Paulo Freire fue director de la División de Educación, podía entender perfectamente a los alumnos, que igual que él, lo hicieran. Enfrentaba problemas en su desarrollo y aprendizaje debido al hambre, dejando en claro su postura de no aceptar que las condiciones sean capaces de crear una especie de naturaleza incompatible con la capacidad de escolarización. Sin embargo, menciona que hasta un punto de su formación más libre y crítica necesariamente también se veía limitada por la censura rígida y moralista de toda la forma de expresión menos pura y de todo lo que tuviese que ver con lo que fuera lejano a la cotidianidad. Primera carta. Enseñar, aprender. Al mismo tiempo que el educador enseña, el educando lo hace también, y ambos aprenden. Aquí, la verdadera enseñanza se interrelaciona con el aprendizaje. El educador debe estar dispuesto a enseñar, pero también lo debe estar para aprender. Esta es la actitud que debe tomar, pues el maestro no es una computadora que lo sabe todo, y es en este sentido que enseñar y aprender debe hacerse de forma abierta y crítica. Estudiar es una constante preparación que implica leer, pero no hacer un ejercicio de memorización, sino de analizar a profundidad y ser críticos para posteriormente comprenderlo y poderlo transmitir. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. En esta carta, el autor menciona que una vez escuchó decir en una reunión de padres de familia que si un hijo no logra entrar a la universidad, entonces estudiará para ser profesor. Hemos escuchado muchas veces este tipo de comentarios, palabras más, palabras menos, pero siempre con el mismo sentido de desprestigiar la carrera docente y que esta sería una de las últimas opciones para alguien. Pero siendo realistas, esta carrera no se puede elegir por no tener otra opción, pues el ser educador es algo serio y requiere de vocación y compromiso. ¿Y por qué tanta responsabilidad? Bien, porque tratamos y trabajamos con gente, con niños que son seres humanos, en el que participamos en su formación como persona. Nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudar al educando o perjudicarlo. Es por esto que no se puede formar a una persona como docente solo porque no tuvo otra opción. Quinta carta, primer día de clases. Cuando se es educador, se está sometido constantemente al miedo, y la mejor opción no es ocultarlo, se debe iniciar primero por asumirlo y superarlo. Paulo Freire, en este texto, nos menciona que decirle a los educandos lo que estamos sintiendo es una demostración de que somos humanos. Demostrarles que el educador no es un ser vulnerable, tiene emociones y sentimientos como ellos, en vez de tratarlos de esconder con autoritarismo. La educadora o educador debe despertar el humanismo del educando como parte del proceso de formación. Identidad cultural y educación. En esta se aclara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujetos, ya sea como educador o educando en la práctica educativa. Hacer énfasis en que debemos ser humildes para aceptar y vivir en la interculturalidad y diversidad, respetando a las mismas personas y a su cultura. Esto iniciándolo desde la aula. Durante nuestra formación hemos tenido experiencias que nos ponen en circunstancias un tanto difíciles sobre la docencia. Sin embargo,
Hemos sabido reafirmar nuestra vocación y compromiso con la misma carrera y con los mismos alumnos, y hacemos saber que estudiar para maestro o serlo es solo para valientes y para aquellos que aman tanto esta profesión. Capítulo 1. La justificación de la pedagogía del oprimido. Freire sustentó una pedagogía en la que el individuo aprende a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana que él vive, misma que aporta experiencias útiles para generar situaciones de aprendizaje. No se trata de una pedagogía para el oprimido, sino que el sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que generan el devenir cotidiano. El método de aprendizaje de Paulo Freire no es simplemente reproducir las palabras ya existentes, sino que éstas se crean y le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar por su emancipación, puesto que algunos adquieren una conciencia ingenua en la que se dan cuenta de su situación. Sin embargo, no se esfuerzan por modificarla, sino que se sitúan en una actitud conformista al considerar. Otros, por el contrario, construyen su realidad y se liberan de la opresión, pero por alguna razón se convierten en el polo contra el que luchaban. El individuo que reflexiona se va formando a sí mismo en su interior y crea su conciencia de lucha para transformar la realidad y liberarse de la opresión. De la misma manera, no es necesariamente una concepción materialista, sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación de la opresión que se encuentra al interior de la conciencia del individuo, justificando su presencia. Freire trata de que el individuo, a través del aprendizaje sistemático, además aprenda a luchar por la superación y la crítica constructiva. En las relaciones que se establecen, aparece como algo normal que los oprimidos sean los generadores de la violencia, aun cuando ellos no son culpables de la situación opresora. Por otra parte, los opresores acusan a los adversarios de ser unos viciosos, desobligados, irresponsables y culpables de su propia situación, cuando esto se debe a que se encuentran oprimidos, y ello los conduce a tal situación, cuya causa principal es la explotación de la cual son objetos. La situación se agudiza más cuando los oprimidos aceptan la realidad y se adaptan a ella sin cuestionarlo o tratar de modificarlo. Esta circunstancia genera en ellos una dependencia emocional que parece obligatoria. Por ello, es necesario que los individuos se reconozcan a sí mismos para que emprendan la lucha hacia la liberación irremediable.